Señor, para que podamos, Señor Jesús, asimilar y aprender y dialogar para salir llenos de tu gracia a través de todas las bendiciones que tú haces derramar a través de Adrián. Úngelo pues, te lo pedimos por la intercesión de la Santísima Virgen María. Amén. Muy buenos días, mis hermanos. Hoy me tocó a mí el tema de permanecer y perseverar. ¿Cuántos de ustedes han pasado ya 2 días, al día de ayer, el día de hoy? ¿Cuántos de ustedes ya han sentido la gloria de Dios? ¿Cuántos de ustedes han sentido algo nuevo? Una vida que empieza, una vida con un propósito de hoy en adelante. ¿Cuántos de ustedes están dispuestos a defender a una costa de su propia vida lo que han recibido el día de ayer y el día de hoy? Este don grandioso que el Señor tenía para ustedes se llama el don del Espíritu. Y ese don el Señor se lo da a sus hijos. Escuchamos a don Esteban que dijo que todos los bautizados somos hijos de Dios. Y yo creo que es verdad. Yo, por mi persona, digo, yo soy hijo de Dios. También la pregunta es, ¿están ustedes dispuestos a empezar su camino del día de hoy en este retiro de iniciación, pero que es el principio de su vida espiritual? Para muchos ya han tenido más retiros, pero para las personas que vienen por primera vez, esto es un mundo nuevo, esto es un mundo que nunca se imagina uno que exista. A hoy el Señor les ha derramado su Espíritu Santo, la promesa del Padre. Y para eso vamos a leer en Lucas, en el capítulo 24, empezando del capítulo 13, en el versículo 13 en adelante. Aquel mismo día, 2 discípulos se dirigían a un pueblecito llamado Emaús, que está a unos 12 kilómetros de Jerusalén, e iban conversando sobre todo lo que había ocurrido. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se acercó y se puso a caminar con ellos, pero algo impedía que sus ojos lo reconocieran. Él les dijo: ¿de qué van discutiendo por el camino? Se detuvieron y parecían muy desanimados. Uno de ellos, llamado Cleofás, le contestó: ¿cómo? ¿Eres tú el único peregrino en Jerusalén que no está enterado de lo que ha pasado aquí estos días? ¿Qué pasó?, les preguntó. Le contestaron: todo el asunto de Jesús Nazareno. Era un profeta poderoso en obras y palabras, reconocido por Dios y por todo el pueblo. Pero nuestros sumos sacerdotes y nuestros jefes renegaron de él, lo hicieron condenar a muerte y clavar en una cruz. Nosotros pensábamos que él sería el que iba a libertar a Israel. Sea lo que sea, ya van 2 días de que eso sucedió. En realidad, algunas mujeres de nuestro grupo nos han inquietado, pues fueron muy de mañana al sepulcro y al no hallar su cuerpo volvieron hablando de una aparición de ángeles que decían estaba vivo. Algunos de los nuestros fueron al sepulcro y hallaron tal como los habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces él les dijo: que poco entienden ustedes y qué lentos son sus corazones para creer todo lo que anunciaron los profetas. ¿No tenía que ser así y que el Mesías padeciera para entrar en la gloria? Y les interpretó todo lo que se decía de él en todas las escrituras, comenzando por Moisés y siguiendo por los profetas. Al llegar cerca del pueblo en el que iban, hizo como que quisiera seguir adelante, pero ellos lo insistieron diciendo: quédate con nosotros, ya está cayendo la tarde y se termina el día. Entró pues para quedarse con ellos. Y mientras estaban en la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición,
lo partió y se los dio. En ese momento se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció. Palabra del Señor. Les leí este pasaje porque les hice una pregunta al principio y les dije, ¿quién ha sentido la gloria de Dios que se ha derramado ya en sus corazones? Si ustedes escucharon, este pasaje habla de discípulos y ustedes han empezado su camino en el discipulado, son discípulos del Señor. El maestro que ustedes tienen para que les enseñe se llama Jesús. Y Jesús llamó a sus discípulos. Y ustedes escucharon que estos discípulos, ¿de dónde eran? Emaús. El pueblecito de Emaús está a unos 12 kilómetros de Jerusalén, dice. Y ellos iban de regreso a su pueblo donde ellos eran antes de seguir a Jesús. Por eso les dije al principio, tenemos que tener cuidado y tenemos que tener la decisión de defender lo que el Señor nos ha dado, porque estas dos personas iban de regreso a su pecado, iban de regreso a su mundo de antes, iban de regreso. Ellos sintieron lo que ustedes sintieron, ellos sintieron ese gozo, ese amor cuando se encontraron con el Señor, pero se les había olvidado. Se les olvidó. ¿Cuándo se les olvidó? Cuando el Señor fue crucificado. Cuando el Señor estaba con ellos y cuando el Señor caminaba con ellos, ellos estaban contentos. Ellos creían todo lo que el Señor les decía. Ellos decían, nosotros vamos a enseñar. ¿Cuántos de ustedes no se han levantado y ahorita tienen ese deseo en su corazón de que todo el mundo sepa, de que todo el mundo se entere, de que todo el mundo sepa que hay un Dios resucitado y que es Jesucristo, que nos ha resucitado a todos y cada uno de nosotros? ¿Quién no tiene ese gozo en su corazón para decir, yo quiero enseñar? Pero al principio, ¿verdad?, el Señor los mandó y les dijo, vayan y enseñen como yo les enseñé a ustedes. Él no dice que nos enseñemos como nosotros queremos enseñar. Nos dice que vayan y enseñen como Él nos enseñó a nosotros. Y para eso tenemos primero que ser discípulos de Jesús. Tenemos que aprender de Jesús. Tenemos que caminar con el Señor como caminaron ellos para no regresar a nuestro pueblo de origen. Cuando iban caminando de regreso, iban todos desanimados. Por eso les dije al principio, ¿cuántos están de acuerdo o cuántos están dispuestos a defender lo que el Señor les ha dado en este retiro? A defenderlo a capa y espada dentro de ustedes, porque allá afuera está el león rugiente buscando a quien devorar. Y rápidamente los van a embabucar y les va a quitar lo que el Señor les dio si no se ponen, ¿verdad?, a seguir al Maestro verdaderamente como debe de hacerse. Dice la palabra que iban de regreso. Y dice que uno de ellos tenía un nombre. ¿Cómo se llamaba ese discípulo? Cleofás. No nos dice nada del otro discípulo. ¿Cómo se llamaría el otro discípulo? Yo digo Adrián, porque yo me llamo Adrián. Yo no digo el nombre de ustedes porque es voluntario. Si ustedes quieren seguir al Señor, es de ustedes que tienen que aprender a defender lo que el Señor les ha dado. Ese tesoro que el Señor les ha puesto en esta mañana y que es su Espíritu Santo. Dice, aquel mismo día los discípulos se dirigían a un pueblecito de Emaús, que está a unos 12 kilómetros. ¿Qué quiere decir eso? Anteriormente no teníamos carros, no teníamos trenes, no tenía nada. Entonces, ¿qué quiere decir? Que iban caminando. Ellos recorrían grandes distancias caminando. 12 kilómetros, hermanos. Y ahora nos da flojera ir a la tienda y nos vamos en el carro. No queremos caminar. Nos hacemos flojos. Estas personas les había prometido el Señor maravillas. ¿Qué les ha prometido el Señor hoy a ustedes? Maravillas. Para ustedes son todas las promesas que dijo don Esteban. Pero ¿qué pasa si ustedes no perseveran? Les dije que el tema se llamaba permanecer y perseverar. ¿Qué pasa cuando no persevero en una cosa que yo emprendo?
se cae, se acaba. Si yo persevero, por ejemplo, en una dieta, yo persevero en esa dieta, yo voy a ver mi figura como yo quiero verla. Pero si yo caigo en esa dieta porque alguien me tienta con la comida, entonces no voy a tener la figura esperada. Esta dieta, hermanos, es mantenerse fuera de pecado. ¿Quién vino ayer? Ayer les hablaron del pecado y sus consecuencias, si no me equivoco. Y dice que el pecado aparta de la gracia al hombre de Dios, ¿verdad? Bueno, le quita la gracia al hombre y lo aparta de Dios. Y nosotros decimos a veces, no, pues no hago esto, no hago esto y no hago esto, ¿verdad? No peco. Pero nosotros no sabemos distinguir el pecado de una obra, mis hermanos, ¿verdad? Dice que iban caminando esos 12 kilómetros, ¿verdad? Iban caminando hacia Jerusalén. Acuérdense dónde murió Jesús, ¿verdad? Jesús muere en Jerusalén, ¿verdad? Pero ellos de Jerusalén a Emaús son 12 kilómetros. ¿Qué les prometió el Señor a estos dos discípulos? No nada más a ellos, a todos nosotros. ¿Qué es lo que el Señor nos está prometiendo? Nos está prometiendo vida eterna. Nos está prometiendo que nos vamos a sentar a donde Él está. Él dice en su palabra, estarán conmigo, pero más después me seguirán. Donde yo voy a estar, estarán también ustedes. Ahora, la pregunta, ¿cómo permanecerían ustedes en esto que ustedes acaban de recibir? ¿Cómo permanecer aquí en esta gracia, en este gozo, en esta alegría? ¿Cómo permanecer ahí? Les dije al principio, vamos a escuchar al maestro, que es Jesucristo. Y estos dos discípulos tenían un maestro que no habían escuchado, mis hermanos. ¿Cuánto tiempo habían andado ellos con el Señor? No dice, pero yo me imagino que 3 años, porque 3 años fue lo que el Señor fue su ministerio. Entonces ellos no escucharon al Señor, o tal vez tuvieron un día como ahorita nosotros, al principio mucha alegría y después se nos olvidó, después se les olvidó. ¿Por qué? Porque todos lo empezaron a ver como rutina. Y ese es el peligro, mis hermanos. Ese es el peligro de mirar las cosas de Dios como una rutina ya. Como que tengo que hacer eso, tengo que hacer esto, tengo que hacer esto. Eso es rutina. Y eso nos aparta de Dios, aunque estemos cerca de Dios. Estos dos discípulos iban caminando de regreso porque no habían entendido nada al maestro. Habían visto los milagros que él había hecho. Habían visto la multiplicación de los panes. Habían visto cuando levantó al cojo, cuando le dio la vista al ciego. Habían visto todo eso, pero se regresaban desconsolados, mis hermanos. Ahora dicen que hay que crecer, pero no puedes crecer si tú no naces primero. Esa es la regla, nacer y crecer. ¿Cómo van a nacer? Han tenido un encuentro hoy con el Señor o ayer, un encuentro personal donde ustedes empiezan a ser nuevas personas, mis hermanos, personas espirituales que deben de crecer. Pero ¿cómo van a crecer? ¿Cómo se va a ver el crecimiento? Muchos dicen, ir a tomar los cursos, fulano de tal, estos y estos otros, y se llenan su cabecita de mucho conocimiento y nada en el corazón, mis hermanos, nada. Porque aquí dice la palabra de Dios que Cleofás sabía y le dio una clase a Jesús. Imagínense nada más de eso. Todo le dijo que tú eres el único que no sabe de estas cosas. Lo regañó al maestro y le dijo, ¿verdad? Le dio una clase de cristología, ¿verdad? Tú eres la única persona que no sabe de esto, ¿verdad? Él sabía muchas escrituras, él sabía todas las escrituras, pero no había conocido al Espíritu de Dios porque Jesucristo todavía no resucitaba. Pero nosotros, mis hermanos, nosotros no tenemos pretexto. Nosotros, el Señor está resucitado desde hace 2000 años y aquí vive. ¿Quién dice amén? ¿Quién lo cree? Pues si ustedes lo creen, ustedes van a resucitar con Él a hoy en este día, mis hermanos.
¿verdad? Porque los discípulos de Maús no habían escuchado esto todavía. Y ellos dudaban. Escucharon la palabra de Jesús cuando les dijo, resucitaré el tercer día. Y oyen a Cleofás cuando le dice al Señor, van ya 2 días. Y se cae. Está triste. Andaba con el Señor y le quitaron al Señor y se puso triste. Cabizbajo caminaba. Se le había acabado toda su esperanza. Mis hermanos, que no nos suceda igual. Hoy se nos ha prendido nuestro espíritu. El Señor nos ha dado la gracia, la gloria para escucharlo. Hay que escucharlo nada más a Él. Que no te hable el mundo y te diga el mundo, acá está la vida, acá está la vida. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y aquel que lo crea está vivo y resucitado, mis hermanos. ¿Ven? Entonces, estos 2 discípulos iban de regreso, descorazonados, mis hermanos. Y le reclama al Señor Cleofás, le dice, tú eres la única persona que no sabe de estas cosas. ¿El Señor sabía de esas cosas? Sí, Él había estado en la cruz. Pero Cleofás estaba decepcionado. Le habían prometido mucho y no le habían cumplido nada. Mis hermanos, ¿cuántos nos sentimos así? ¿Cuántos nos sentimos que el Señor no nos ha dado nada? ¿Cuántos nos sentimos que estamos a ore y ore y ore y ore y nada sucede? ¿Cuántos nos sentimos así? El Señor tiene su tiempo. En el momento justo se acercó a estas personas, porque estas personas ya se habían caído, ya iban de regreso a su pecado, ya iban de regreso a su mundo. Pero el Señor, cuando estas personas iban caminando, se acercó a ellos caminando y empezó a hablarles. Empezó a repetirles las escrituras y les empezó a decir paso por paso lo que se decía en las escrituras de Él. Y estos 2 discípulos, cuando iban caminando con Él, no se abrían todavía sus ojos, mis hermanos. No lo reconocían. Dice la palabra que no podían verlo, no podían reconocerlo. ¿Por qué? Porque sabían mucha escritura, pero no tenían nada de espiritualidad. No habían crecido. Para crecer en el Señor hay que, como decía don Esteban, los frutos, pero se tiene que ver. ¿Cómo vas a crecer en el Espíritu? ¿Cómo se va a ver si tú vives en el Espíritu? Se va a ver porque tú tienes más vida, mis hermanos. ¿Cuál es la vida? La vida es la alegría, la vida es el gozo, como dijo. Los frutos que salen del Espíritu Santo son los frutos que el Señor Esteban les habló en esta mañana, aquí adelante. ¿Cuántos los recuerdan los frutos? ¿Ya se les olvidaron? ¿Cuál? ¿Pero cuáles son? Ya van más de 8, creo. ¿Verdad? Entonces, es bonito, ¿verdad?, escuchar. Pero no nomás que escuche aquí, que salga acá, sino que escuche aquí y que baje aquí, mis hermanos. Porque bajando aquí, ustedes van a empezar a vivir. ¿Y qué es Jesucristo? Jesucristo es la vida, dice. Yo soy la vida. Jesucristo es el camino. Si baja aquí, ustedes van a empezar a vivir, mis hermanos, y no necesitan, ¿verdad?, ponerse cargas encima. No necesitan ponerse nada. Él quiere que ustedes sean libres. Y hoy en este día, el Señor los quiere liberar. ¿Cuántos están dispuestos a dejar hoy sus cadenas aquí para ser libres, mis hermanos? ¿Ven? Así es la vida de Dios. Así es la vida de la iglesia. Y estos 2 discípulos dice que siguieron caminando y iban ignorando al maestro. El maestro se les acercó y les empezó a hablar, como les dije, y les empezó a decir paso por paso todo lo que se hablaba de él en las escrituras. Y cuando iban llegando al pueblo donde ellos vivían, el Señor se sigue de paso. Y ellos, espérate, ven. ¿Por qué le hablaron, mis hermanos? ¿Por qué le dijeron quédate con nosotros? Porque habían sentido algo con aquella persona. Habían sentido que sus palabras les habían taladrado el corazón. Habían sentido ese calor que ahorita muchos de ustedes están sintiendo, mis hermanos. Habían sentido ese calorcito dentro de su corazón. Y se levantaban y le decían al Señor, ven Señor, ven, métete. Bueno, no le dijeron Señor porque todavía no lo conocían. Pero lo invitaron a pasar. ¿Ustedes conocen a Jesús? No podemos conocerlo, ¿verdad?,
hasta que Él nos abra nuestros ojitos. ¿Ah? ¿Cuáles ojos? Los ojos de estos ojos, pero en la fe. Dice que iban a entraron a su casa, y cuando llegaron y se sentaron a la mesa, ¿lo habían conocido ya? No lo habían conocido todavía. Pero dice que hizo algo bonito, algo importante, algo único. ¿Qué hizo, mis hermanos? ¿No recuerdan el pasaje? Partió el pan. ¿Qué quiere decir? Cuando parte Jesús el pan, se les abren sus ojos. ¡Wow! Se les abrieron los ojos en la partida del pan. ¿Dónde necesitamos ir a buscar nosotros a Jesús? ¿Dónde? En la partida del pan. Donde partan el pan, ahí está Jesús. Muchos allá afuera te dicen, no, que acá tiene la verdad, acá tengo la verdad, pero no parten el pan. No parten el pan, mis hermanos. Nosotros es la iglesia que parte el pan y que tiene la enseñanza de esos apóstoles. ¿Qué hicieron estas dos personas después de recibir ese milagro? ¿Qué hicieron después de ver ese milagro? Porque dice la Escritura, cuando partió el pan, lo reconocieron, pero Jesús se desapareció. Mis hermanos, ¿ustedes ven a Jesús ahí en el sagrario? ¿Ustedes lo ven o necesitan todavía, ¿verdad?, crecer en ese espíritu que hoy el Señor les ha regalado? En ese espíritu que tenemos desde el día de nuestro bautismo y en nuestra confirmación. En ese espíritu que estaba dormido y que hoy en este día ha sido como el chocomil, ¿verdad? El chocomil lo echan en un vaso de leche y si lo dejan se baja todo hasta abajo. Pero si le dan vueltas con una cuchara, el chocomil va a cubrir toda la leche otra vez. Y así pasaba con nosotros. Nosotros estábamos como los discípulos de Maús, ciegos. Pero después se empieza a quitar ese velo de nuestros ojos y empezamos a ver a Jesucristo porque nos acercamos a la Eucaristía. Y cuando nos acercamos a la Eucaristía, tomamos el cuerpo, si se puede diario, y nosotros vamos a ver, mis hermanos. Nada puede cubrir los ojos cuando tú tienes el cuerpo y la sangre en tu persona. Evangelio de Juan, capítulo 6, en el 56, dice una pista y una recomendación muy hermosa de nuestro maestro, como les dije al principio, para perseverar. Dice así, dice Juan 6, 56, dice: el que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. ¿Es verdad? ¿Quién dice amén? Es verdad, mis hermanos. ¿Por qué lo dice? Si allá afuera te dicen, no, es que Jesús no está ahí, ese es un símbolo. ¿A quién le vas a creer? ¿A Jesús o al mundo? El mundo es enemigo de tu alma, ¿verdad? Satanás es enemigo de tu alma. La carne es enemiga de tu alma. Y tenemos tres enemigos del alma que están dispuestos a quitarnos la gracia que el Señor nos ha dado, a engañarnos y a llevarnos, ¿verdad?, como se estaba llevando a estos dos discípulos hacia su lugar de origen. ¿Cuántos vamos caminando en el Señor, pero a veces sentimos que estamos regresando otra vez al lugar de donde partimos? Porque no hemos escuchado verdaderamente al Señor, porque se nos ha olvidado nuestra oración, porque se nos ha olvidado ir a partir el pan, porque, ¿verdad?, no nos ha ardido el corazón, mis hermanos. Y decía ahí, Cleofás atestiguó y dijo que nos sentíamos arder nuestro corazón cuando nos hablaba de las Escrituras. Cuando alguien, mis hermanos, les hable de las Escrituras y ustedes sientan que su corazón arde, en su lado, caminando con ustedes, en su vida, está Jesucristo. Así arde el corazón, mis hermanos. Con la palabra del Señor, arde, arde. No sentíamos arder nuestro corazón cuando nos explicaba todas las Escrituras. Así debe de arder el corazón en este momento, mis hermanos.
Dice que si uno calla, hablarán las piedras. Van a hablar las piedras. Pero si el Señor te usa, como hoy me está usando a mí, déjate usar, mi hermano. Déjate usar, porque tú nada más eres un instrumento de Él. Disponte como María Santísima se dispuso aquel día para que el Señor la usara. Para que el Señor hiciera en ella la obra de salvación para todos nosotros y para el mundo entero. Dice la palabra que estos dos discípulos dijeron estas palabras. Dijeron, ¿qué no sentía arder nuestro? No dijo mi corazón y tu corazón, dijo nuestro corazón. Está hablando de uno solo, de un solo corazón, mis hermanos. Ese corazón, todos nosotros tenemos que tener un solo corazón. Todos tenemos que tener ese corazón de amor. Y aquella persona que se diga cristiana, pero que no ama, es un mentiroso. Porque no puede proclamar tu boca lo que tu corazón no tiene. Dice el Señor, todo lo que habla tu boca viene de tu corazón. De tu corazón proceden los adulterios, de tu corazón proceden los asesinatos, de tu corazón proceden los malos testimonios. Todo viene de ahí, mis hermanos. Hay que cuidar nuestro corazón, y la única forma de cuidar nuestro corazón es tener al Espíritu de Dios dentro de nosotros. Abrir nuestro corazón y que el Señor viva de hoy en adelante. Lo voy a defender con todo. Yo voy a poner de mi parte mi voluntad para defender lo que el Señor me ha regalado en este retiro. ¿Quién dice amén? Dice también que estas dos personas no se quedaron en su casa. ¿Qué pasó con ellos? Salieron a predicar. No. Se regresaron a Jerusalén. Si ellos hubieran salido a predicar, entonces hubieran hecho lo que ellos hubieran querido. Pero tenían que ir a un lugar, a Jerusalén. ¿Quién estaba en Jerusalén? Estaba la iglesia, mis hermanos. La iglesia santa que ahorita está aquí. Esta iglesia santa, perfecta y única que está aquí. Y digo perfecta porque en ella vive el Espíritu Santo, mis hermanos. Por eso digo perfecta. No por todos nosotros, sino por Él. Porque Él vive ahí y la perfecciona, mis hermanos. Entonces, ahí en Jerusalén estaba esa iglesia. Y esa iglesia, ¿verdad?, es la que iba a dirigir a estos dos discípulos. Es la que iba a enseñar a estos dos discípulos. Es la que le iba a mostrar a Jesús. Ellos tienen la autoridad de decir, que el Señor les dijo, vayan a enseñen como yo les enseñé a ustedes. Ellos no son otros. Ellos son los sacerdotes, los obispos y el Santo Padre. Ellos son los que nos tienen que enseñar como Dios los enseñó a ellos. A ellos se les dio la orden. Los dos discípulos de Maús volvieron otra vez a Jerusalén. Y volvieron donde estaba Pedro. Y le comentaron a Pedro y le dijeron a Pedro lo que les había pasado. Y dijeron que fueron a ver al sepulcro. Que fueron a mirar porque unas mujeres, bueno, quién sabe por qué mujeres, ¿verdad? Pero unas mujeres les habían dicho que había pasado ahí, ¿verdad? Y dice, ¿verdad?, para que vean que las mujeres sí tienen razón. Dice que todo estaba como las mujeres habían dicho, ¿verdad? Entonces, las mujeres a veces miran más que nosotros. ¿De veras? Bueno, si ustedes no están de acuerdo, reclámenle a María, ¿no? Porque ella fue la primera mujer que miró lo que el hombre no miró. ¿Ah? Entonces, pero ya me está saliendo. Entonces, vuelven a Jerusalén y vuelven a donde está la iglesia del Señor.
y vuelven a recibir crecimiento, mis hermanos. Vuelven a que ellos les enseñen y les enseñan, estos les enseñan a amar. Y les dicen ellos, nosotros descubrimos a nuestro maestro cuando partimos el pan. Nosotros cuando Él partió el pan, se apareció ante nosotros y nosotros lo vimos y Él se desapareció. Es el Señor que resucitó. Pero Él no se acordaba que Él lo había negado cuando Jesús les dijo, resucitaré al tercer día. Y Él en el momento cuando dijo, ya van 2 días, le faltaba uno, mis hermanos. No perseveró, se desesperó. ¿Cuántos de ustedes se desesperan en la oración y dicen, pues ya no me cumplió nada, hay que quede? Y lo echan todo a la basura. Toda su oración ya se olvidó. No, mis hermanos, hay que seguirle, porque el Señor tiene un día para todo. Tiene un día para quitarte ese dolor. Tiene un día para darte ese amor que Él tiene preparado para ti. Tiene un día para que tú sepas que tú eres el consentido y la consentida, para que no se pongan celosas las mujeres. ¿Verdad? En Hechos capítulo 2, en el 42, nos dice 4 formas para poder perseverar en la iglesia, mis hermanos. Ahí nos habla, ¿verdad? ¿Ustedes han oído de los Hechos de los Apóstoles? ¿No tienen Biblia? ¿Sí? Busquen Hechos de los Apóstoles en el 2:42, para que se den cuenta ustedes las formas que nos dan para poder perseverar en lo que ya empezamos, mis hermanos. ¿Saben una cosa? No saben en la que se metieron. Porque ahorita si se regresan, van a estar como estos dos. Pero ahorita lo que pasa, que ya está resucitado el Señor. ¿Verdad? Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Ir hacia enfrente. Nada a los lados, nada para atrás. Todo hacia enfrente. No hay pasado, no hay futuro, solamente el presente, que es regalo de Dios. Y hoy el Señor les regala, mis hermanos, les regala lo más hermoso. El inicio, ¿verdad?, en la vida espiritual, en la vida santa. Cuando yo empecé en el camino del Señor, me gritaban santurrón, me gritaban el aleluyo, y mi propia esposa, ¿verdad?, me decía, vete de padrecito. ¿Cuántos años tienes? 14 años, 13 años. Pero perseveré, mis hermanos, porque lo bonito no es lo de después, lo bonito es cuando empiezas. ¿Quién sabe el día cuando se inició en el camino del Señor? Una persona importante en nuestra vida. Ella me preguntó cuánto tiempo tiene, y en junio, mis hermanos, en este mes, en el 14, voy a cumplir 13 años. Y es un camino muy hermoso y bonito, porque el Señor lo llena a uno y le da la sabiduría necesaria para criar a su familia y para conducir a su familia. Que a veces la familia tiene cabeza dura y no quiere entender. Les decía don Esteban hace rato, y les enseñó un corazón y otro corazón. ¿Cuál de esos 2 corazones quieren hoy ustedes? ¿Ya encontraron 2:42? ¿Qué dice en el 2:42? Fueron asumidos a la enseñanza, a los apóstoles, a la convivencia fraterna, a la fracción del pan y a las oraciones. Palabra del Señor. Miren, dijo 4. ¿Verdad? 4. ¿Cuál fue la primera? ¿No lo escucharon? Una es la convivencia. Convivencia fraterna. La primera es la enseñanza de los apóstoles. ¿Qué les dije yo cuando regresaron ellos 2 a Jerusalén? Les dije, regresaron a la iglesia porque ellos buscaban la enseñanza de estos apóstoles. Ellos van a ser enseñados por ellos. Nadie puede enseñar fuera de la iglesia, mis hermanos. Siempre tiene que ser con la iglesia, porque la iglesia tiene la enseñanza para todos nosotros. Ella nos va a dirigir, ella nos va a dar de comer, ella nos va a proteger, ella nos va a orientar para que el enemigo no nos ataque. Tiene 7 sacramentos, mis hermanos. ¿Cuántos de esos sacramentos son repetibles? ¿Cuántos no son repetibles?
Tiene 3 enemigos del alma que yo les dije. Tiene potencias del alma. ¿Quién sabe las potencias del alma? Necesitamos nuestra doctrina. Vamos a la iglesia a estudiar nuestro catecismo, porque es muy importante saber cuántas potencias tenemos. ¿Cuántas potencias tenemos? Memoria, entendimiento y voluntad, dice nuestro catecismo. Y son preguntas que se les hacen, se le hacían a los niños para hacer la primera comunión. ¿Verdad? Pero si nosotros no sabemos eso, entonces el enemigo nos va a atacar. Ellos regresaron a Jerusalén. Y aquí tenemos las 4, ¿verdad? Se puede decir cosas o formas de poder perseverar en lo que ya empezamos todos. Nosotros, para poder permanecer, ya les dije cómo permanecer. ¿Cómo vamos a permanecer? Ya se les olvidó, ¿verdad? Comiendo su cuerpo. No vamos a decir, voy a la iglesia, llego a la misa corriendo, ya empezó, van en el evangelio y yo todavía llego corriendo. No, hay que tomar responsabilidad, porque la iglesia nos enseña oír misa entera los domingos y fiestas de guardar enterita, no le quites. ¿Ah? Entonces, oír misa entera, no voy a decir, no, es que, oiga, sí puedo llegar en el evangelio, es que se me hizo tarde porque llevé a mi niño. No hay excusas. Tenemos que ponerle nosotros responsabilidad, mis hermanos. Lo que estos discípulos hicieron, que empezaron a ponerle responsabilidad cuando fueron a Jerusalén. Ellos querían ser enseñados, porque ellos sabían mucha escritura, pero no les habían mostrado nada de vida. Y Jesús es vida, Jesús es vivencia. Si yo no vivo lo que yo predico, yo soy como campana que no resuena, pues. Yo debo de vivir lo que yo estoy predicando, porque si no, no puedo enseñar. Tiene que verse que el producto sirve primero en mí. Puedo decir, un día una señora me ofreció unas pastillas, ¿verdad?, que para bajar de peso, y ella estaba por acá así. Entonces yo dije, no sirven, ¿verdad? Porque si no, la que lo está anunciando estuviera bien delgada, ¿verdad? Entonces uno, lógicamente, usando el sentido común, se da uno cuenta cuando es una mentira de Satanás. Nosotros también tenemos que ser bien astutos, porque el Señor nos lo dice. El Señor nos dice en su palabra, sean astutos como ¿quién? Él nos ordena, sean astutos como la serpiente, pero mansos como la paloma. Nos dice, sean mansitos como la paloma, pero astutos, que no les robe su paz, que no les robe, que no los engañe. ¿Verdad? Las potencias del alma, mis hermanos, son potencia endocrina, potencia visual, potencia auditiva, potencia sexual, potencias. Tenemos muchas potencias, pero la más importante de todas es el entendimiento. La memoria, ¿para qué es la memoria? Para guardar ahí lo que el Señor nos dice y bajarlo a nuestro corazón. Para eso es la memoria. El entendimiento, para entender lo que el Señor nos quiere decir ahí en la palabra de Dios. Que no leamos nada más por leer, que meditemos la palabra, que nos metamos en la palabra y que lleguemos nosotros a donde el Señor nos quiere llevar. Así es la vida de Dios. La segunda es, ¿cuál es la segunda? Dice la enseñanza de los apóstoles. La convivencia fraterna. Nosotros somos una iglesia donde el Señor nos ordena amarlos los unos a los otros, como Él nos amó. Esa es la convivencia fraterna. Y donde esté esa convivencia, ahí está Cristo. No que tú tienes más y que tú sabes más y que para acá. No. No quiere envidia, no quiere nada de eso. El Señor dice, ámense los unos a los otros como yo los he amado. Y si nosotros vivimos ahí, nosotros vivimos en Jesucristo. Convivencia fraterna, fracción del pan otra vez. Si tú dices que eres cristiano, pero no vas a la iglesia y no estás en comunión con el Señor, tú no tienes vida, mi hermano. Porque Él dijo, el que no coma mi carne y no beba mi sangre, no tiene vida en Él. Y yo le creo. Si tú nunca has comulgado con el Señor, pero tú dices que tienes una vida espiritual, eres mentiroso, te está engañando el mundo.
Porque tú lo primero que debes de hacer es regresar como estos dos discípulos a la iglesia, para que en la iglesia te nutran, te llenen de energía, ¿verdad? Para que puedas pelear la batalla en el mundo, que es donde nos engañan más. Cuando estamos cansados, lo primero que se acerca el enemigo y nos dice: aviéntate ese Red Bull, o aviéntate esa, ¿verdad? Y nosotros le hacemos caso, ¿verdad? Porque decimos: oh, es que sí, trabajé mucho, me voy a aventar pero me estoy haciendo daño yo. Hace rato les decían: ámate a tu prójimo como a ti mismo. Nosotros tenemos que ver lo que nos hace daño y lo que no. Uno le dice luego a veces a la gente, dice la gente: es mi vida, ¿qué te metes? ¿Verdad? Pero nosotros tenemos que verlo así. Nos están diciendo en la fracción del pan: si tú quieres tener vida, mi hermano, y vida verdadera, ve ahí lo más que puedas. Comulga a diario, confiésate más seguido, porque dice uno: no, es que dice el mandamiento que confiésate aunque sea una vez en el año, y yo busco el año para confesarme, porque yo ni peco, yo no tengo pecado. No tienes pecado, no, yo no tengo pecado. ¿Sabes, mi hermano? Si faltas una misa el domingo, es un mandamiento de Dios, es un mandamiento del Señor, que es un pecado mortal. A una misa, ¿cuántos años tienes sin ir a misa? Como 14, échale nomás lápiz. ¿Cuántos domingos tienen 14 años? Todos esos pecadotes tienes, ¿verdad? La última, mis hermanos, la última para terminar, ¿verdad? ¿Cuál es la última? Oración. La oración. ¿Qué les dice eso? La oración, ¿quién conoce la oración? ¿Quién sabe orar? ¿Quién sabe orar? Gracias, hermano. ¿Verdad? Gracias, porque nadie sabe orar. Nadie sabe orar si no tiene el Espíritu de Dios. Dice el Señor: si no sabes hablar, si no sabes orar, abre tu boca y yo la voy a llenar. La oración es una relación con el ser amado, mis hermanos. Es una relación con mi enamorado. Es una relación que yo no me voy a forzar, porque yo lo amo, y si lo amo voy a estar platicando con él seguido, todo el tiempo, dormido, despierto. Todo el tiempo estoy hablando con él, porque es la persona más importante, es la persona de la que yo me enamoré, es la persona que me ha dado todo esto que ustedes están oyendo, es la persona que me ha usado, es la persona que me ha levantado, es la persona que me ha resucitado, mis hermanos. Y así, que sea la misma persona de ustedes, que hoy en este día ustedes estén enamorados de él, que ustedes se levanten con él, que ustedes le muestren al mundo que Cristo resucitó hace 2000 años y que sigue vivo, mis hermanos. No queremos estar tristes, porque la tristeza ya se acabó, el vicio ya se acabó. Ahora queremos los frutos y queremos los dones del Espíritu Santo, porque vamos a empezar a vivir en el Espíritu Santo. Y aquel que no viva en el Espíritu Santo, de nada le valió estar aquí, porque el propósito de venir a los retiros es vivir una vida de santidad, mis hermanos. Y no crean que los estoy regañando, nomás que luego a veces se sube la voz. Bueno, pues quisiera hablarles de mucho, pero el tiempo ya se acortó. Espero que mis palabras o las palabras del Señor, porque Él habló por mi boca, como dijo mi hermano aquí en la oración, hayan penetrado sus corazones y les hayan dado ese calor en el corazón y ese entendimiento para poder emprender desde hoy ese camino, mis hermanos, que es penoso. Porque si fuera fácil todo el mundo iría, pero nada más vamos unos cuantos. ¿Por qué? Porque es un camino de espina, es un camino fuerte, es un camino de cruz. Solamente el decidido puede entrar ahí. Solamente el que se decida puede seguir. Que no se les olvide, mis hermanos, la perseverancia está en el cuerpo y la sangre del Señor. ¿Cuál fue la otra? Y perseverar, y la permanencia está en el cuerpo del Señor, y la perseverancia está en la convivencia fraterna, en la enseñanza de los apóstoles, en la fracción del pan y en las oraciones. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir la misa. Y si tú no vas a la misa, no esperes la vida. Cierren sus ojos, vamos a hacer una oración. Vamos a orarle al Señor para que todas estas palabras, porque Él decía, cuando se proclama la palabra de Dios, hay sanación, mis hermanos, hay liberación.
El Señor tiene algo hoy para ti. Pon tu corazón como esa esponja que mostraba don Esteban, la que va a recibir toda el agua viva del Espíritu Santo. Ese corazón que el Señor va a moldear desde hoy para lo que te reste de vida. Ese corazón que el Señor va a hacer y a transformar en un instrumento para su salvación del mundo entero. Recibe, hermano, recibe. Hoy, como los discípulos de Maús, recibe ese calor, esa enseñanza, esa palabra viva, ese don de la palabra dentro de ti que te va a levantar, ese don de la palabra que te va a hacer persona nueva. Ya basta de ser esclavo, mi hermano, mi hermana. Ya basta de servirle a un tirano. Ya basta. Nosotros somos libres y el Señor nos lo ha dicho. Él murió en la cruz para que yo fuera libre. Y si yo no me he liberado, yo no le estoy dando gloria a Él. Necesito ser libre, mi hermano, libre de vicios. Si hoy tú tienes ese vicio que no te deja, confía en el Señor. Hoy pónselo en sus manos. Hoy siente dentro de ti ese amor que fluye, ese amor que sana, ese río de agua viva que te limpia, te baña, mi hermano. Ese río hermoso de agua pura que es el propio Jesucristo. Levántate con Él, mi hermano. Si el Señor resucitó, hay que resucitar con Él, porque esa es la gloria que le debemos a Jesucristo para que Él pueda darle gloria al Padre. Muestra la resurrección en ti, en tu persona. Llénate de Él. Siente ese gozo. Pide, mi hermano, abre tu boca, pídele al Señor esos frutos, esos dones, esos carismas. No tengas miedo, no tengas miedo. Él tiene regalos para ti. Él siente que tú vas a caminar con Él, que tú no vas a regresar como esos discípulos a Emaús otra vez, a tu vida de pecado y de antes. Él quiere hoy tu corazón. Levántate, hermano, levántate, grítale al Señor, háblale en tu corazón y dile: Señor, perdona mi pecado. Háblale ahí en el fondo de tu corazón. Siente ese calor, siente ese amor con que el Señor te quiere abrazar hoy en este día.
amarte, Lléname de ti. y hacerme parte de ti. Tú eres mi Dios, Siente. tan pequeño. Siente el Espíritu Santo. Eres mi pedazo de pan. Bendita tuya es mi voz. Sí, Señor. Se me había acabado la pila. Sí, Señor Jesús. Permanezcan así recibiendo esa gracia que se está derramando en sus corazones en este momento. Aquel que lo crea, hoy va a salir sano de aquí. Tú no tienes que creer por otros, mis hermanos. Cree, y se hará como tú has creído, dice el Señor. Cree que hoy eres libre. Cree que hoy estás resucitado. Cree que hoy el Señor te ha levantado para que no sigas sirviendo al mundo y a Satanás. Cree que hoy el Señor tiene algo especial para ti, que es la salvación eterna. Cree, mi hermano, y serás resucitado hoy en este día y para siempre. Recuerda que el Señor viene cuando menos lo esperemos, pero mantengámonos con nuestra vela prendida, que es nuestro corazón. Llenémoslo de aceite, que es el Espíritu Santo. Recibe el Espíritu Santo, mi hermano. Él es el huésped de tu alma. Recíbelo. Recuerda que eres templo del Espíritu Santo. Eres templo